Buenos días, jóvenes. Bien, vamos a ver un tema que ya habíamos tocado, que era el tema de la página 132, el lenguaje figurado. Vamos ahora a corroborar algunos conceptos, ¿sí? Y a practicar, ¿ok? Fíjense bien, préstame mucha atención. Bien, el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Escuche bien. El lenguaje figurado es el que utilizamos para expresar ¿qué cosa? Para expresar una idea con un significado diferente al suyo. Profesora, ¿y usted qué quiere decir con eso? Bien, que nosotros cuando nos vamos a expresar de una manera diferente, nosotros utilizamos el lenguaje figurado. Bien. Normalmente el lenguaje figurado lo vamos a utilizar ¿dónde? En la poesía, ¿sí? Este lenguaje lo vamos a utilizar en la poesía. Pero dentro de este lenguaje figurado existe algo que se llaman figuras de dicción y figuras de pensamiento. Bien, jóvenes, nosotros estamos dando este tema del lenguaje figurado es acerca de apreciación y creación literaria, o sea, de literatura. Entonces usted tiene que prestar mucha atención a algunos conceptos. Si usted considera que tiene que tomar apuntes, hágalo, ¿sí? Recuerde que usted está en 8º grado y usted debe hacer apuntes, ¿sí? Debe tomar anotaciones porque en su momento, recuerden que yo les hago a ustedes preguntas de comprensión lectora. Este tema hay que analizarlo bastante. Bien, muchachos. Vamos a poner un ejemplo. Siempre me gusta poner ejemplos del uso de la vida cotidiana. Yo digo, me comería una vaca entera. ¿Puedo yo comerme una vaca entera? Claro que no. Porque estoy usando ese lenguaje figurado. Entonces, ese lenguaje figurado, fíjese bien, vamos a regresarnos un poquito, es el que me permite hablar diferente, ¿se dan cuenta? Porque estamos utilizando un lenguaje diferente. ¿Sí se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, profe. Bien. Aquí nosotros pudimos observar que el señor este tiene mucha hambre y va a la vaca huyendo, ¿ven? Uno siempre trata de buscar una manera dinámica para que el estudiante aprenda. Bien. Fíjese con este ejemplo. Hay una niña y un niño, y dice la niña, y dice el niño, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. ¿Qué significa con que le costó un ojo de la cara? Le costó mucho. Que le costó mucho dinero, entonces estamos utilizando un término de lenguaje figurado, ¿ok? Entonces, podemos observar aquí en esta imagen que dice, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. ¿Ven? Entonces aquí, jocosamente, como lo estaba observando Eduardo, el niño no tiene el otro ojo, pero obviamente que estamos hablando en lenguaje figurado. Obviamente que al niño no le costó ni un ojo de la cara, sino que quiere decir que el regalo le salió costoso. Bien, muchachos, ahora vamos a entrar en detalle. En esta parte usted tiene que prestar mucha atención, fíjese. Váyase a la página 132 y busque donde dice anáfora. Bien, en la parte donde le dice a usted anáfora, dice que la anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de las primeras palabras de un verso. Fíjese bien. Cuando nosotros hablamos de anáfora, son palabras que consisten en una repetición, en una figura retórica. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos los conceptos, ¿verdad? Entonces, la palabra de figura retórica, jóvenes, quiere decir que se refiere al arte del hablar. Y como nosotros estamos hablando en lenguaje figurado, apreciación y creación literaria, porque estamos en literatura, esto cuando habla de figura retórica, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nos estamos refiriendo a qué cosa,
al arte de hablar o escribir, pero ¿de qué manera? De una manera elegante, de una manera diferente. En este caso, entramos en lo que es el lenguaje figurado, ¿verdad? Entonces, en la gramática es la repetición simple de una palabra o el uso de menciones implícitas dentro del texto. Nos dice en nuestros libros, página 132, que es la repetición de palabras de varios versos. Recuerden que cuando estamos en poema, poesía, es la repetición de varios versos y ahí podemos ver un ejemplo. Bien. Podemos observar aquí, repito nuevamente, podemos observar aquí que nos dice retórica. Cada vez que nosotros nos referimos a retórica, nosotros estamos hablando del arte, ¿sí? Estamos hablando de un arte de adornar algunos términos, ¿sí? Hablando diplomáticamente, ¿sí? Entonces, tenemos que correlacionar los temas. Ya sabemos que en una anáfora vamos a hacer repetición de palabras, ¿ok? Entonces, es muy importante, jóvenes, que usted sepa lo siguiente. La palabra anáfora es una figura de dicción del lenguaje figurado. Escuche bien, anáfora es una figura de dicción ¿de quién? Del lenguaje figurado. Estamos viendo anáfora. Anáfora es una figura de dicción ¿de quién? Del sentido figurado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. Cada vez que nosotros hablamos de figuras retóricas, estamos hablando de la literatura. ¿Por qué? Porque son recursos literarios. Recuerden que este es un arte, ¿sí? Es un arte propio, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente imagen. Me hacen saber si se ve, por favor. Sí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Bien, gracias. Podemos observar aquí ejemplo de anáfora. Yo les decía hace un momento que anáfora se repite la palabra y aquí lo podemos observar. La niña no ríe, la niña no llora. ¿Qué estamos repitiendo? La palabra la niña. Y nos dice que la anáfora es la repetición de palabras del comienzo de quién, de un verso. Y ahí estamos claros, jóvenes. ¿Ven? Porque recuerden que nosotros estamos dando apreciación y creación literaria. Estamos hablando del lenguaje figurado. Préstenme mucha atención. Y aquí podemos observar, mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol de las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. ¿Ven? Esto que usted observa aquí, esto se llama anáfora. ¿Y por qué se llama anáfora? Porque esta es una figura de dicción que hace qué cosa, repite palabras al comienzo de qué, al comienzo de varios versos. Quiere decir que esta es una figura de dicción de quién, del lenguaje figurado. Bien. Vamos ahora con lo que es el símil. Fíjese bien, ahora usted se va a ir a la figura de pensamiento. Yo he tratado de ponérselas en desorden para que usted se vaya correlacionando con los términos. El símil está en la página 132. Ajá, profesora, ¿y eso de símil qué es? Es fácil, jóvenes. El símil es una comparación. Ajá, profesora, ¿y qué compara? En este caso puede comparar algunas cualidades que el ser humano puede poseer. Pero bien, nos vamos al libro que ya lo habíamos observado en días anteriores. Podemos observar en el libro que dice, símil es la relación de semejanza entre dos elementos mediante las expresiones como, igual que, parece y semeja. ¿Por qué, jóvenes? Porque símil, como les estamos diciendo, es una comparación. En este caso, la comparación de algunas cualidades que el ser humano puede poseer. Siempre cuando usted va a estudiar un tema nuevo, usted compare con ¿qué? Con usos de la vida cotidiana. Podemos observar aquí, dice, ella tiene el cabello como una mota de algodón.
Pregunto, ¿alguna persona puede tener el cabello como algodón? Claro que no. Eso significa que tiene el cabello suavecito. Es tan ácido como el limón. Eso significa que la persona es un poquito pasadita, ¿verdad? Que está un poquito de mal humor. ¿Se dan cuenta? Esto es algo símil. ¿Pero qué hace el símil? Compara qué cosa, algunas cualidades. Recuerden que todos estos términos los estamos viendo en la poesía, los estamos viendo donde en los versos, porque estamos tratando literatura. Este es un tema de apreciación y creación literaria. Repito nuevamente. Bien. Vimos símil. Ya sabemos que símil es una figura de pensamiento. ¿De quién? Del lenguaje figurado, que símil significa comparación. Y ya sabemos que es un recurso literario que sirve para qué? Para comparar. Y aquí podemos observar, para ella los besos de su hijo son tan dulces como la miel. ¿Se da cuenta? Estamos comparando, utilizando ejemplos del uso de la vida cotidiana. El flamboyán parecía un rubí encendido sobre la llanura. El cohete se alejaba de la tierra cual mensajero veloz. El fuego que encendieron los alumbró tal sol en la noche. El coro de nuestra escuela cantó como ángeles. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, ¿se ve? Sí, profe. Bien, vamos a la siguiente imagen. Ahora bien, vámonos a la hipérbole. Bien, la hipérbole. ¿Se ve la hipérbole? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, ya vimos, ya vamos a ver otra figura de pensamiento. ¿De quién? Del lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir la hipérbole? Es una figura literaria. Todas estas son figuras literarias. Pero ¿qué pasa con la hipérbole? La hipérbole consiste en exagerar o aumentar o disminuir de manera excesiva las cualidades o características de aquello que se habla. Vamos a ver. Ya vimos el símil, ya vimos la hipérbole. Sí, bien. Pudimos observar exactamente en la página 132 que es la hipérbole, la exageración. Y ustedes tienen un ejemplo en el libro, dice, no duerme nadie por el mundo. Jóvenes, ¿quién no va a dormir? Todo el mundo tiene que dormir porque imagínense que no durmiéramos, estuviéramos cansados, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que yo les estoy mencionando a ustedes hace un momento, que este tema que estamos dando es lenguaje figurado, hay que prestarle mucha atención. La hipérbole es una figura de pensamiento. ¿Y de qué se trata? De exagerar, exageración. Vimos símil, comparación, hipérbole, exageración, anáfora, repetición de palabras. Ahora vamos a lo que es la elipsis. Profesora, ¿y eso de elipsis qué es? Elipsis es una figura de dicción. ¿Consiste en qué cosa? En omisión de palabras sintácticamente necesarias, pero no entorpecen la fluidez del enunciado. Se usa como para indicar el lugar donde iría la palabra suprimida. Por ejemplo, Joaquín estudia redacción, Vicente comunicación. En la segunda proposición del ejemplo se omitió la palabra estudia. Sin embargo, no se perdió el sentido del enunciado. ¿Se dan cuenta? De eso es lo que se trata la elipsis. Elipsis es una figura de edición del lenguaje figurado. Elipsis es una figura de edición del lenguaje figurado que consiste en la omisión de palabras o eliminación de elementos que se captan a partir del contexto. Vamos con lo que es paralelismo. Fíjese bien. Vamos con otra figura de edición. Ya vimos anáfora, bien. Ya vimos elipsis,
Ahora estamos viendo paralelismo. Profesora, ¿y esto de paralelismo qué es? Vuelvo y repito, es una figura retórica. Ya les expliqué a ustedes lo que era la figura retórica. La figura retórica son recursos literarios. Esto es un arte, ¿verdad? Son recursos literarios que consisten en ¿qué? En la repetición de una misma estructura sintáctica, pero ¿en qué? En diversos versos seguidos. Aquí lo podemos observar. Si veis un pájaro distinto, si veis un monte distinto, si veis un camino distinto, si veis una rosa distinta, si veis un río distinto, ¿se dan cuenta ese paralelismo que hay aquí? Si veis un hombre distinto, matadlo. Miren, si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si ves a un camino distinto, cortarlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. ¿Ven? Cuando menos aire más, cuando más sediento más, ni más ni menos más, Blas de Otero. ¿Ven? Paralelismo. Está dentro de la figura retórica que consiste en la repetición de una misma estructura sintáctica, pero en los versos seguidos. Por eso es que les digo que de esto se trata, ¿qué cosa? La poesía, el arte, ¿sí? Recuerden que estamos en un tema de apreciación y creación literaria. Hiperbanto. Ay, profesora, ¿y eso qué es? Facilito. Es la alteración del orden de ¿qué cosa? Es la alteración del orden de palabras en las oraciones, por ejemplo. Reposa allí el dócil cuerpo de la pálida muchacha. Yo, en vez de decir, el cuerpo de la dócil muchacha pálida reposa allí, ¿se da cuenta? Estamos cambiando el orden de palabras dentro de las oraciones. Este hiperventón es una figura de edición. ¿De quién? Del lenguaje figurado. Ya hemos visto anáfora, paralelismo, elisis y hiperventón. ¿De quién? De las figuras de edición. Y también vimos figuras de pensamiento, simil y hipérbole. Ahora hay algo que yo les quiero explicar a ustedes, fíjense bien, y que les quede bien claro este concepto. Como cuando les he explicado en repetidas ocasiones el concepto o el término connotativo y denotativo. Ahora lo voy a aclarar con sentido literal y sentido figurado. Présteme mucha atención, porque el tema se presta para que yo le explique. Fíjese bien. Sentido figurado, y el niño está pensando que está en las nubes. Yo digo, ay, Yamile está como en las nubes, o sea que Yamile, quiero decir que Yamile está pensando lejos, menos de lo que tiene que estar. Pero podemos observar aquí donde dice sentido literal que hay una nube y hay una niña. Bien, preste mucha atención. El sentido figurado es aquel que dice una palabra. No te refieres a su significado literal. Adivine por qué. Porque el significado literal es el que está en el diccionario. Entonces hay gente que dice literalmente hablando. O sea, si estás literalmente hablando, estás hablando con el concepto exacto. Bien. El niño se partió de risa. Obvio que el niño no se partió de risa. En realidad se quiere decir que se ríe mucho. Echar un ojo. Échale un ojo, oye, échale un ojo a mi arroz. ¿Quién le va a echar un ojo al arroz? Nadie. Ahí estamos hablando en sentido figurado que está correlacionado con el lenguaje connotativo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se correlacionan los conceptos? Mirar algo con atención. ¿Sí? Bien. Vamos con el sentido literal. Esto para que usted aprenda estos conceptos, jóvenes, y no se lo olvide. Dice, todas las palabras tienen un sentido literal. El sentido literal es el que aparece ¿dónde? En el diccionario, que está correlacionado con el significado denotativo, que se lo he dicho miles de veces a ustedes. Para cuidar el corazón es muy importante evitar el estrés, no fumar y hacer ejercicio. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Esto es lo que se llama el sentido literal.
Ahora sí estamos claros. Ya no se confunda más con figurado y literal. ¿Ok? Entonces aquí yo le pongo esta parte para que usted me comprenda aún mejor. Sentido literal. Es la definición del diccionario que no presta a interpretaciones subjetivas. Voy a poner un ejemplo. Einstein murió el 18 de abril de 1955, pero tenemos sentido figurado. Aporta un significado distinto al ordinario mediante el uso de ¿qué? De metáforas, lo que explicamos hace un momento, de ironías, de comparaciones y de paradojas. Por ejemplo, me muero de amor. Nadie se muere de amor, ¿verdad? Pero lo estamos diciendo es en un sentido figurado, ¿sí? Bien. Muchas gracias, jóvenes, por estar aquí. Gracias por su atención. Bien, voy a dejar de compartir pantalla y voy ahora con el libro. Espero les haya gustado la diapositiva. Vamos ahora a compartir el libro, página 132. Aquí hemos observado ya todos los ejemplos, todo lo que yo expliqué hace un momento, que ya lo habían visto en esta página, la página 132 ya, que es lo que metáfora y metonimia entran en lo que se llaman tropos, ¿sí? Que ya se los expliqué. Bien, ya ustedes habían hecho esta página de la 133, ¿ya la habían hecho? Sí, profe. Y excelente, estamos claros entonces. Y entonces ya podemos entrar en lo que son los homónimos y los parónimos. Bien. Ya me falta a mí entonces traerles otra diapositiva de los homónimos y parónimos. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros hablamos de los homónimos, quiere decir que son palabras con escritura idéntica. Bien. Entonces, tienen algunos significados distintos. Esto lo vamos a ver el día de mañana en la página 134, porque ya hemos adelantado bastante el tema del sentido figurado. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, ponga la fecha de hoy que vamos a ver mañana, entonces, la 134 hasta la 138. Jóvenes, ¿me escucharon? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe, que pusieron a la fecha de hoy. Ajá, ponga la fecha de hoy, nos quedan 6 minutos. Vamos a adelantar un poquito. Los homónimos son palabras idénticas. Ajá, con idéntica escritura, por lo tanto también con idéntica pronunciación. Bien. Yo tengo aquí sumo y tengo sumo de adjetivo. Sumo es un deporte de lucha japonés, ¿verdad? Y sumo superior a todos los de su clase, ¿verdad? El sumo pontífice arribó al Vaticano. Alguien mayor, ¿verdad? Alguien como que se está sumando un adjetivo. Sin embargo, yo digo, el deporte de lucha japonés en dos adversarios de gran corpulencia se enfrentaron ayer en el sumo. ¿Se dan cuenta? Son términos diferentes, son palabras con idéntica escritura, por lo tanto también con idéntica pronunciación. Y entramos en lo que son los parónimos. Los parónimos son palabras parecidas. Aptitud. Aptitud con P es la capacidad de tener esa habilidad. Sin embargo, la actitud con C es la disposición hacia algo. Bielkis demuestra buena actitud para el trabajo en equipo. Esa actitud cuando nosotros trabajamos en equipo, esa actitud que tenemos de compañerismo y demás. Sin embargo, no todo el mundo tiene aptitud con P, que es la capacidad de tener la habilidad. ¿Ok? Tenemos especie y tenemos especia. Las especias son de condimento y especie es un tipo de clase en el caso de el conejo pintado, ¿verdad? Bien. Vamos a observar aquí otros ejemplos. Esto lo vamos a ver el día de mañana. Dios primero. Bien, jóvenes. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Dios primero. Nos vemos mañana. Chao, Recuerden profe.
Recuerden repetir todo, por favor. Gracias. Hasta mañana. Ay, profesora. Hasta mañana.